¿Dónde está nuestra base de datos? Acá. Vamos a hacer el ejemplo con regla de Sturges. Vamos a hacerlo al revés porque en el otro curso empecé con el que no usamos regla de Sturges y ya no nos dio tiempo de ver este, ¿no? Entonces vamos a empezar ahora con esto. Por supuesto, ustedes ya saben que si ya tenemos rangos, pues ya no tenemos que aplicar regla de Sturges, ¿no? Entonces vamos a hacerlo para esta variable. Ya peiné aquí mi base de datos, es decir, si ustedes ven, hubo quien me contestó en texto. Algunos, por ejemplo, así, uno más otra parte de texto, mascota. Entonces lo que hice fue convertirla toda a número para que podamos analizarlo de forma más fácil. Todita, ¿no? Y en total tuve 461 respuestas válidas porque hubo personas que contestaron que no tenían ninguna mascota. Como aquí mi pregunta es específicamente cuántas mascotas tienes, en realidad no me interesan los que no tienen ninguna, porque mi objetivo es hacer un estudio de mercados para una tienda de mascotas. Entonces las personas que no tienen mascotas, pues en realidad no están dentro de mi demanda efectiva, por lo cual no me va a interesar. Entonces, solamente voy a considerar las respuestas que me dijeron que si tenían mascotas y me dieron un número. Entonces, mis respuestas válidas que voy a analizar van a ser 461. Es decir, mi N no va a ser de 464, sino de 461. Entonces, para aplicar mi regla de Sturges, lo que yo tengo que hacer es conseguir mi número de N. Ya dijimos que es 461, las respuestas válidas. El mínimo y el máximo, si ustedes recuerdan, para calcular mínimo le poníamos min y seleccionamos todos nuestros valores que van de C, no, esta de acá, la que ya peinamos, de D3 hasta D466, si no me equivoco, hasta acá. Ajá, D466. Y para calcular el máximo, también es signo de igual, max. ¿De qué números? Pues lo quiero de mi D, era de 3 hasta de 466. Qué extraño. A ver otra vez. Mejor elijo el rango porque quién sabe qué me consiguió ahí. Ok, todos. Todos hasta acá. Más acá, hasta acá. Listo. Otra vez. Max, este. Y mi rango. Ya. Es que aquí me puso algo raro. Sí. Ok, aquí es 3. Ok, por eso no me lo quiere sacar. Ok, entonces es max. Y ahora sí selecciono todo mi rango. Hasta aquí. Y ya me dice que es 18. De hecho, si lo vemos por filtros, también podemos ver cuántas respuestas hubo, ¿no? Cuántas respuestas tipo. Nos podemos colocar aquí en la pregunta, le agregamos el filtro. Y ya me da todo lo que me contestaron. Pues te contestaron de 1 a 18, los que contestaron solo un número, y luego tienes muchas otras respuestas, ¿no? Entonces, por eso es que yo supe que tenía que limpiar la base de datos. Y pues ya todos estos, pues caen entre estos rangos. Bueno, entre estos números de mascotas, entre 1 y 18. ¿Ok? Vamos a quitarle el filtro. ¿Listo? Y después lo que hice, pues, fue sumar esos que contestaron, no, perdón. Después de eso ya tengo aquí máximo mi rango. Me falta calcular mi rango. Mi rango, si ustedes recuerdan, es la distancia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, al valor máximo le resto el valor mínimo y me dice que mi rango es de 17. Ahora sí, ya que tengo estos datos, ya puedo calcular mi regla de Sturges y mi número de intervalos de clase. Me dice aquí que
tienes que calcular 1 más 3.3 logaritmo de n. Mi n es 461. Entonces vamos a hacerlo aquí abajito. 1 más, abro paréntesis, 3.3 que multiplica a logaritmo. Logaritmo es una función. Recuerden, elegimos esta que dice log 10 porque es logaritmo base 10. Me dice, ok, ¿tu logaritmo de qué? Ah, pues de mi n, que es esta. Cierro 1, cierro 2 paréntesis. Listo, me dice, bueno, el número de intervalos de clase que yo te recomiendo es este, pero recuerden que redondeamos al número inmediato superior. Entonces, el número de intervalos de clase óptimo, según la regla de Sturges, pues va a ser de 10. Para calcular Profesora, la... Sí, ¿tiene que multiplicar por el 3.3 o de dónde salió ese 3.3? sí, esta es la regla de Sturges. 1 más 3.3 por logaritmo de n. Ok, gracias. ¿Ok? Y acá lo que tenemos que hacer es que 3.3 multiplica a ese logaritmo de n. Ajá. ¿Cuál es n? Pues 461. Entonces vamos a multiplicar 3.3 por logaritmo base 10 de 461 y después le vamos a sumar 1. ¿Listo? Vamos pues. Ahora la amplitud de clase. Para calcular la amplitud de clase, pues tiene que ser el rango entre el número de intervalos de clase que me recomendó la regla de Sturges. Y me dice que mi amplitud de muestra, bueno, de los intervalos de confianza va a ser de 1.70. Entonces, de entrada yo sé que voy a tener 10 intervalos de clase. Y tengo que agruparlos entonces en función de lo que tengo. Aquí en esta parte, pues hice las cuentas, ¿no? Coloqué de 1 a 18 y con la fórmula de contar sí, pues conté cuántos me respondieron que 1, 2, 3, 4, así hasta 18. Vean, hay algunos, por ejemplo, 14, 15 o 17, que nadie de ellos contestó que tuviera esa cantidad de mascotas. 10 tampoco. Pero las demás sí. Pero las contabilicé para poderlas sumar y agregar ya en mis intervalos de clase. Entonces, para elaborar mis intervalos de clase, voy a partir de mi valor mínimo. Mi valor mínimo fue 1, ¿no? Podemos poner aquí, ahorita vamos a poner aquí las modalidades. Pero vamos a poner aquí nuestras frecuencias. Bueno, antes de la frecuencia, los intervalos de clase. Para el intervalo de clase vamos a elaborar límites. Mi límite inferior y mi límite superior. Porque recuerden que justamente lo que estamos haciendo es crear rangos. Vamos entonces ahora sí a empezar a crear nuestros intervalos de clase. Nos dice que van a ser 10, ya están aquí los 10 lugares, y nos dice que la amplitud de clase va a ser de 1.70. Es decir, empezamos con nuestro valor mínimo, que es 1, y va a ir de 1 hasta 1.70. Nuestro siguiente límite, pues va a ser igual a este. Ven, en este caso, nosotros lo que tenemos son variables cuantitativas discretas, ¿no? Es decir, ninguna nos va a dar respuesta en decimales, entonces puedo dejar así mi límite inferior. Si sí me dieran respuestas en decimales, entonces lo mejor sería colocarlo como el número siguiente para que no me considere en dos intervalos de clase 1.70 o colocarle lo que habíamos mencionado de paréntesis o corchete. Corchete es abierto, quiere decir que no me lo considera, y paréntesis es cerrado, quiere decir que sí me lo considera. Entonces dejaría mi corchete cerrado en 1.70 y mi corchete abierto en 1.70 como límite inferior. Ajá. En este caso no hay problema porque son variables discretas, entonces le puedo dejar el mismo valor.
Y mi límite superior, pues va a ser la suma de mi límite inferior más la amplitud de clase. Mi siguiente límite inferior, pues va a ser igual al límite superior anterior, ¿no? Entonces puedo colocar aquí ya todos mis valores. A ver, es que no me lo va a dar. A ver, déjenme ver. Y ya, listo. Ah, no, ay, qué exageración. No, por ahí me falló algo. Entonces mejor los hago uno por uno. Ah, ya sé, es que el intervalo de clase no lo fijé. Mi intervalo de clase, mi amplitud de clase siempre va a ser la misma, ¿no? Entonces le ponemos aquí F4. Y en este caso, pues siempre va a ser el anterior. Ok. Vamos a ver si ahora sí lo... École, ahora sí. Listo. Mis límites van a ir entonces de mi dato mínimo hasta nuestro dato máximo. ¿Ok? Pero espérenme porque aquí me falló algo. De 1.70 a 3.40, 3.40 a 5.10, 5.10 a 6.80, 6.80 a 8.50, 8.50 a 10.20, 10.20 a 11.90, 11.90 a 3.60, 13.60 a 15.30 y 15.30 a 17. Si son 1, son 10. Ok. Ah, ya, es que no lo sumé, le puse 1.70 en lugar de sumarlo. Ok, aquí es, este va a ser igual a mi límite inferior más mi amplitud de clase. Es decir, va a ser de 1 a 2.70. Ok, ahora sí el siguiente va a ser igual al anterior. Ya puedo jalar mi fórmula. Y ahora sí, ya me lo incluye, ¿no? Desde 1 hasta 18. Listo. Ojo ahí con esos pequeños errores que de repente tiene uno. Bien, si vemos aquí, lo que está haciendo es que me está agrupando en mi primer intervalo de clase las personas que tienen 1 y que tienen 2 perros. Las que tienen 3 y las que tienen 4. Las que tienen 5 y las que tienen 6, ¿no? Porque evidentemente nadie me va a contestar en decimales. Es más, aquí podríamos quitarle un decimal más, porque no tiene mucho sentido, ¿no? El dejarle inclusive más de un decimal. Listo, entonces lo siguiente que vamos a hacer es acumularlos. Ahora sí, mis modalidades, pues aquí son esto que yo voy a estar acumulando, ¿no? Es decir, de 1 a 2 mascotas. Aquí me dice que es de 3 a 4, de 5 a 6, de 6 a 7. Aquí son 8 mascotas a 9. Ah, no, aquí no es 6 a 7, aquí es solo 7. Porque es de 6.1 a 7.8, ¿ok? Aquí sí es de 8 a 9, de 10 a 11, de 12 nada más, porque es hasta 12.9. Aquí sí sería de 13 a 14, de 15 a 16 y la última de 17 a 18 mascotas, ¿no? Entonces, estas son mis modalidades, estos son mis límites superiores. Ajá, ahora sí, voy a calcular mis frecuencias. Voy entonces a acumular los que me respondieron 1 y 2 mascotas. Ya lo tengo aquí separado cuántos o contado cuántos me dijeron. Entonces sería los que me dijeron 1 y las que me dijeron 2 mascotas. El siguiente, pues son los que me dijeron de 3 o 4 mascotas. Aquí sí no puedo jalar solo fórmula porque vean, aquí tengo uno solito y acá también. Aquí serían los que me dijeron 5 y 6 mascotas. Acá los que me dijeron 7 mascotas.
Acá los que me dijeron 8 y 9 mascotas. Los que me dijeron 10 y 11 mascotas. Los que me dijeron 12 mascotas. Los que me dijeron 13 y 14 mascotas. Los que me dijeron 15 y 16 mascotas. Y finalmente los que me dijeron 17 y 18 mascotas. Y listo, ya tengo mis frecuencias. Ahora sí, ya puedo elaborar mis tablas de frecuencia. ¿Qué tengo en mis tablas de frecuencia? Bueno, pues tengo mi frecuencia absoluta. Tengo mi frecuencia acumulada, frecuencia relativa en porcentaje, frecuencia relativa base 1, mi frecuencia relativa acumulada. Listo. Vamos entonces ahora sí a calcularlo. Esta, si ustedes recuerdan, la primera siempre iba a ser igual a la frecuencia de la primera clase. Y a partir de la segunda empezamos a sumar la frecuencia acumulada anterior más la nueva frecuencia acumulada. Y como es lo mismo, pues puedo jalar mi fórmula. Para corroborar, recuerden que este me debe de dar igual a mi n. Ya tengo acá mi n, pero además también para corroborar que estuvo bien contabilizado acá, le vamos a dar una sumatoria. Entonces, listo. 461, 461, 461. Para la frecuencia relativa era todavía más sencillo. Y vamos a hacer una regla de 3. Nuestra regla de 3 nos va a decir que vamos a multiplicar nuestra frecuencia absoluta por 100. 100 porque es en porcentaje, por 100. Y eso lo vamos a dividir entre mi n, que es esta sumatoria. Voy a fijar esta porque va a ser lo mismo. Siempre voy a usar n para todos mis valores. Entonces, listo. Vean, desde el principio ya puedo ver que no va a tener una forma de distribución normal porque se concentra sobre todo en la primera modalidad, ¿no? Que es una o dos mascotas. Entonces, listo, ya puedo jalar mi fórmula. Para corroborar, pues la sumatoria de las frecuencias relativas me deben de dar igual a 100%. Listo. Para calcularla como base 1 o en decimales, pues es todavía más sencillo, porque solamente tengo que dividir la frecuencia de mi intervalo de clase entre mi n o la sumatoria, ¿no? Puede ser cualquiera de las dos, porque son la misma. Y lo mismo, en este caso voy a fijar la n, porque siempre voy a estar usando la totalidad con las diferentes frecuencias. Entonces, listo, y jalo mi fórmula. Vean, aquí ya casi ni peso tiene. Vamos a agregarle un decimal a ver si nos dice algo más. Ok, vean qué pequeñito es, ¿no? Qué poquito peso tiene. Ok, muy bien, en base 1. Si de por sí es bajo en porcentaje, pues aquí con base 1, pues es mucho más bajito, ¿no? Obviamente. Vamos entonces ahora a calcular la frecuencia relativa acumulada. Si recuerdan aquí, vamos a trabajar con esta columna de la frecuencia relativa, pero es el mismo sentido de cómo calculamos esta. Es decir, nuestra primera frecuencia acumulada, pues solamente acumula la frecuencia relativa que tenemos en la primera modalidad. A partir de la segunda modalidad, pues ya vamos a sumar la frecuencia relativa acumulada del intervalo inmediato anterior más la frecuencia relativa del nuevo intervalo de clase. Y lo mismo para todas. Listo. Y acuérdense, ¿cómo corroboramos? Pues justamente el último intervalo de clase nos tiene que dar el 100%, ¿no? Tiene que ser igual. Listo, ya está. Ahora sí, vamos, lo siguiente que vamos a hacer, por ejemplo, es graficar. De aquí podemos hacer dos gráficas. Una con nuestras frecuencias absolutas y otra con nuestras frecuencias relativas. Vamos entonces a graficar esta que tenemos aquí. Vamos a insertar
¿Qué será bueno acá? Vamos a elegir una de columnas. Una de columna. Incluso aquí sí la podemos seleccionar así, ¿no? Que sea horizontal. ¿Ok? Listo. En este caso aquí tenemos el número de respuestas, ¿no? Que va hasta 461, pero bueno, hasta 331, que es la que más, más acumuló, ¿no? Y tenemos aquí nuestras diferentes modalidades. Vamos a cambiar el título y vamos a cambiar estas modalidades. Vamos entonces aquí a seleccionar datos. Vamos a ponerle aquí modificar. ¿Cuál es el nombre que quiero? Pues quiero el nombre de la pregunta, que es cuántas mascotas quieres. Los valores si son esos, muy bien. Pero además quiero que aquí, en lugar de aparecerme el número de intervalos de clase que van de 1 a 10, me dé las modalidades, porque es más claro al momento de ver la gráfica. Entonces, voy a editar y le voy a decir que los rótulos que quiero son estos que tengo acá en las modalidades. Ya me los colocó, ¿ok? Y le damos a aceptar. Y listo. Ya tenemos aquí cuántas mascotas tienen. Aquí, por ejemplo, de forma inmediata ya podemos ver que la moda es tener una o dos mascotas, ¿no? Así de forma inmediata podemos observarlo. Sin embargo, aquí estos ya se desdibujan porque son muy pequeñitos, ¿no? Tienen muy pocos valores. Entonces, vamos ahora a graficar esta que está acá, la de la frecuencia relativa. Pero ahora vamos a ponerle un gráfico de pastel. Uno de estos puede ser. Ok, lo mismo. Vamos a cambiar el título. El título que queremos también es el nombre de la pregunta porque es mucho más claro. Y en las modalidades, perdón, en las etiquetas del rótulo le vamos a poner las modalidades. ¿Cuáles son las que quieres? Pues mis modalidades. Espérenme, ¿por qué? No las veo. Voy a recorrer tantito la gráfica. Ahora sí. Seleccionar datos. ¿Cuáles quieres aquí? Pues quiero las modalidades. O incluso le podemos dejar los porcentajes, ¿no? Mejor vamos a dejarle los... no, sí, pero es el rótulo. Ok, listo. Ya tenemos aquí nuestro rótulo. Ahora vamos a decirle que queremos que nos ponga las etiquetas de los datos, es decir, los porcentajes. Y listo. Ya podemos ver ahí también, ¿no? Vamos a bajar un poquito nuestra gráfica. Listo, ya nos dice cuántas mascotas tienes. Ya podemos ver ahí el peso, ¿no? Por ejemplo, el rojito nos dijeron que de 3 a 4 mascotas, 18-22% de personas, ¿no? Estos, bueno, también son muy pequeñitos, pero aquí ya podemos ver ese porcentaje o ese peso. Entonces ya están nuestra gráfica, nuestra tabla de frecuencias, nos falta interpretar. ¿Qué vamos a interpretar? Pues justo, vamos a interpretar primero, lo primerito que tenemos que decir es de cuánto es el tamaño de la muestra. Entonces, la muestra es de 464 encuestas, pero solamente tuvimos 461 respuestas válidas. Porque acuérdense que eliminamos las que nos contestaron nunca, porque nunca no es un número de mascotas, ¿ok? Digo, o ninguna no es un número de mascotas. Listo. Ahora sí, vamos a empezar a interpretar. Vamos a interpretar los datos de frecuencia absoluta. Nuestros datos de frecuencia relativa. Y nuestros datos de frecuencia acumulada. Listo. ¿Qué podemos decir de las frecuencias absolutas, chicos?
¿Qué podemos decir? Pues, por ejemplo, ¿no? Aquí, que solamente 2 personas de 461 tienen 17 o 18 mascotas, ¿no? Pero eso lo podemos hacer con todos y cada uno de estos renglones, ¿no? Entonces, a ustedes les tocará. Yo les ayudo ahí con una. Después, frecuencia relativa. ¿Qué podemos decir? Ah, pues nos vamos a esta. Puede ser esta o esta, ¿no? Diríamos aquí, por ejemplo, que un dato que todavía tenga algo de peso. Ah, ok, que 1.3% de las personas encuestadas tienen entre 8 y 9 mascotas. ¿Qué podemos interpretar de nuestra frecuencia acumulada? Ah, pues vamos a usar estas dos, la acumulada absoluta y la acumulada relativa. Por ejemplo, podemos decir aquí que 439 personas tienen entre 1 y 6 mascotas. $439 personas de 461, ¿no? Y vámonos ahora a la relativa acumulada. Podemos decir aquí que el 90% de las personas, 90.02, tienen entre 1 y 4 mascotas. Listo, ¿no? Ustedes tendrán que profundizar, por eso le puse varios renglones, ¿no? A ustedes les toca ahí profundizar esa información. Bien, ahora ¿qué nos toca? Ah, pues nos toca todas nuestras medidas de tendencia central. Por acá teníamos ya unas. Déjenme darle guardar aquí. Y vamos a copiar todas las que tenemos que calcular. Podemos ponerlas aquí abajo o aquí al ladito. Vamos a ponerlas aquí al ladito. Un poco más acá para que no se salgan tanto. Ok, listo. Tenemos entonces que calcular medidas de tendencia central. Déjenme ver si no las había anotado acá. No. Ok. Tenemos que calcular medidas de dispersión, que son la desviación estándar y la varianza. Las de tendencia central, pues son media, mediana, moda, pero además, pues ya calculamos estas, ¿no? Mínimo, máximo, rango. Vamos a calcular rango medio. Y nuestras medidas de posición, que son nuestros cuartiles, quintiles, deciles, percentiles, ¿no? Les dijimos que ustedes pueden calcular cuartiles o quintiles. Yo voy a calcular cuartiles porque para calcular rango intercuartilar, si ustedes se acuerdan, pues es el cuartil 3 menos el cuartil 1, ¿no? Entonces me queda mucho mejor calcular cuartiles. Vamos entonces a recorrer porque aquí tendré mi cuartil 1, mi cuartil 2, mi cuartil 3, mi cuartil 4, pues ya sé que es el último valor, ¿no? Mi último valor, pues es 18. Listo. Entonces ahora sí vamos a poner manos a la obra. La moda inclusive, pues ya la puedo sacar directamente sin calcularla de mi tabla de frecuencias, ¿no? Porque ya puedo ver aquí
que el que tiene mayor frecuencias pues es la primera modalidad. Eso quiere decir que tengo una moda identificada, pero como estos son datos agrupados, hay algo que me falta calcular. Mi marca de clase. Mi marca de clase, si ustedes recuerdan, es el punto que se encuentra exactamente a la mitad de mis intervalos de clase. Entonces, primero voy a calcularlos. Va a ser mi límite inferior más el límite superior entre 2. Voy a poner paréntesis. Y listo. Lo mismo para todos y cada uno de mis intervalos de clase. Listo. Ahora sí, ya puedo anotar cuál es la moda cuantitativa y además su interpretación. La moda cuantitativa pues va a ser 1.85. Recuerden, este es un dato estadístico. No es que tengan 1.85 mascotas, ¿no? Sino que es ya mi dato calculado para datos agrupados. Esto lo voy a interpretar ahora sí con mis modalidades. Entonces voy a decir que la moda es tener entre 1 y 2 mascotas. Listo. Mediana. La mediana es el valor que se encuentra exactamente a la mitad de una serie de datos ordenados. Entonces, aquí también lo que voy a hacer es calcularla y además interpretarla porque no va a ser necesariamente ese valor, ¿no? Me dice aquí que la posición en la que está mi mediana pues va a ser 461, es non, ¿ok? Entonces no necesito sumarle 1 entre 2. Me falta el signo de igual. Me dice que el valor va a estar en 230.5. Lo identifico aquí en mi frecuencia acumulada. ¿Dónde está 230.5? Ah, pues está en mi primer intervalo de clase. Ahí mismo está. Entonces, el valor de mi mediana va a ser también 1.85, que es el valor de la marca de clase. Y para interpretarlo, pues la mediana es la persona que tiene entre 1 y 2 mascotas que se encuentra a la mitad de los datos. Listo. Esto ya los calcula. Ah, nos falta la media. Ok, para calcular la media, pues recuerden que siempre tenemos que tomar en cuenta las frecuencias. Vamos a usar nuestra marca de clase, pero además nos falta considerar las frecuencias. Entonces, lo primerito que vamos a hacer es multiplicar mi marca de clase por la frecuencia absoluta. Marca de clase por la frecuencia absoluta. Y lo mismo para absolutamente todos mis datos. Ok. Voy a calcular mi sumatoria, ¿no? Porque la fórmula de la media o del promedio me dice, ah, pues va a ser la suma de cada uno de tus valores, pero multiplicado por la frecuencia, y toda esa suma la vas a dividir entre el número de elementos que hay. Entonces saco aquí mi sumatoria. Me dice que es de 1271 y ahora sí ya puedo calcular la media, que va a ser igual a la sumatoria entre mi n, que es el número de respuestas que tuve. Le quitamos decimales, no vale la pena tener tantos. Y listo. Mi media es de 2.76. Es decir, en promedio, las personas tienen, mi media numérica es esto, ¿no? Pero igual, para interpretarlo, lo que voy a tomar es mi modalidad. Vamos a buscar dónde se encuentra ese 2.76. Está aquí, en este intervalo de clase, ¿no? Entonces, el promedio es tener entre 3 y 4. Ah, pero este es promedio, este sí se queda así. En promedio las personas tienen 2.76 mascotas. Ojo, ya sabemos que esta es una variable discreta, ¿no? No es que en realidad tengan 2 mascotas y un pedazo, sino que en promedio este conjunto de grupos tienen 2.76 mascotas.
Ujú. Listo. Dato mínimo ya lo habíamos calculado. Aquí lo tenemos. Dato máximo también ya lo habíamos calculado. Aquí lo tenemos. Y además tenemos el de nuestros datos agrupados, ¿no? Que en este caso nuestro dato mínimo pues es 1.85 y nuestro dato máximo, ¿dónde está? Es 17.15. Entonces ya los tenemos para nuestros datos reales y para los datos agrupados. Rango también ya lo habíamos calculado. Acá lo tenemos. Rango medio, pues es el rango entre 2. Ok. Ok, es U27 entre 2. Listo. 8.5. El valor del rango medio, pues es mi valor mínimo más este rango medio y sería 9.5 mascotas, mi rango medio. Medidas de dispersión, desviación estándar y varianza. Voy a tener que calcular mi tablita porque son datos agrupados, ¿no? Si fueran datos simples lo puedo sacar directamente de allá, pero son datos agrupados. Entonces, ¿qué me pedía? Ya lo tenemos acá también. Acá. Vamos a copiarlos. Ahí está. Ok. Nos dice, para calcular tus desviaciones estándar necesitas sacar la sumatoria de estos valores y eso lo vas a dividir entre n y le vas a sacar raíz cuadrada, ¿no? Entonces, por eso es que elaboramos esta tabla. Lo pueden hacer ustedes directo acá, ¿no? Pero bueno, aquí lo vamos a hacer pasito por pasito. Es el valor de mi X, mi marca de clase, menos la media, que ya la tengo aquí calculada. Lo mismo para todos, entonces voy a fijar F4. Ahí algo me falló. Ok, es Q. Mi marca de clase Q4 menos Q19, sí. Ah, ok. Pues más bien es que tal vez necesito más decimales. Otra vez. Es igual a mi X, que es esta marca de clase, menos la media. Ah, es que era U21. Ok. Y le damos Enter. Ahora sí, fijo la media o promedio porque siempre va a ser la misma. Y le damos Enter. Y vamos a hacer lo mismo con todas mis marcas de clase. Listo. La vamos a elevar al cuadrado. Este mismo valor, le ponemos acento circunflejo, exponente 2, y lo mismo para todos. Les digo, ustedes pueden hacerlo si quieren aquí directamente, si no se equivocan. Aquí lo hago paso por pasito para que ustedes lo vean. Vamos entonces a la siguiente. Es este valor, pero ahora multiplicado por mi frecuencia absoluta. Y lo mismo para todos mis intervalos de clase. Saco acá la sumatoria. ¿Qué más me faltaba? Ah, pues este valor dividido entre n, que es 461. O acá, donde quieran. Tenemos en dos lugares. Me dice que es 452. Ahora sí, a este valor le voy a sacar la raíz cuadrada y esa va a ser mi desviación estándar. Entonces, para calcular raíz cuadrada, le pongo raíz. ¿De qué valor de este? Enter. Vamos a quitarle un poquito de decimales, no tiene caso tantos.
Y la varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado. Para corroborar que está bien calculada, pues es el paso anterior a calcular la desviación estándar. Entonces 452 tiene que ser igual a este de acá. Listo, ya está. También la tengo que interpretar, ¿no? ¿Qué es la desviación estándar? Pues es, en promedio, los datos se alejan de la media 2.13. Y aquí sería mascotas, ¿no? Pero ya sabemos que es un número estadístico, ¿no? No exactamente que sean 2.13 mascotas, es el valor estadístico. Ok, listo. La varianza, pues simplemente es la dispersión al cuadrado, ¿no? La dispersión promedio al cuadrado. Listo. Vamos ahora con nuestras medidas de posición. Si ustedes recuerdan, lo primerito que hacíamos para calcular nuestras medidas de posición, cuartiles, quintiles, deciles, pues era justamente ubicar en qué posición estaban. Y para eso, pues íbamos a considerar K, que es el número de cuartil, 1, 2, 3 o 4, que va a multiplicar N. N era nuestro número de datos que tenemos, entre el número de partes en que dividimos nuestra serie, ¿no? Si son cuartiles, acuérdense que son 4, si son quintiles 5, si son deciles 10. Esto es para encontrar la posición, ¿no? Entonces vamos a calcularla aquí. Nuestro primer cuartil, pues es 1, primer cuartil, por mi N, que ya dijimos que es 461, y eso dividido entre 4. Listo. Vamos a hacer lo mismo para las siguientes. Va a quedar fijo L14, que es nuestra N. Y lo que sí se va a modificar es el número de cuartil. Y todos se van a dividir entre 4. Es decir, aquí mi segundo cuartil sustituyo el 1 por 2. Mi tercer cuartil sustituyo el 1 por 3. Y el cuarto cuartil, pues sustituyo el 1 por 4. Listo. Y vean, ¿no? Nuestra posición última, pues es el cuarto cuartil. Ese ya ni lo necesitamos calcular. Ya sabemos cuál es. Ok. Vamos entonces a buscar el valor. Que bueno, de hecho aquí sería, bueno, sí sería 18. Vamos a buscar entonces ahora la posición. ¿Dónde la vamos a buscar? En las frecuencias, ¿no? Podemos aquí calcularlo, pero de hecho ya con la posición podemos encontrarlo muy fácil. Ni siquiera tenemos que calcularlo. Entonces vamos a buscar el lugar 115.25. Ese lugar se va a encontrar aquí, en el primer intervalo, ¿no? Que me dice que la modalidad es entre 1 y 2. Entonces el valor, pues justamente va a ser mi marca de clase, que es 1.85, y lo voy a interpretar con mi modalidad. Entonces, mi primer cuartil está en 1.85. El segundo me dice que está en la posición 230.5. Igual en mi frecuencia acumulada está también aquí, sigue estando aquí, en el primer intervalo de clase. Entonces también va a ser 1.85. El tercer cuartil está en 345.75. Vamos a buscarlo en la frecuencia acumulada. Vean, está aquí en el segundo cuartil. Entonces su valor es de 3.55. Vamos a interpretarlo, ¿no? Bueno, esto quiere decir, el primer cuartil, recuerden ustedes que tenía el 25% de la información. Entonces quiere decir que el 25% de los datos nos mencionan que tienen, nos vamos a la modalidad de 1 a 2 mascotas.
La siguiente pues es la misma, ¿no? Porque el resultado fue el mismo, 1.85, solamente que aquí nuestro cuartil 2 no tiene el 25%, sino el 50%. Nuestro tercer cuartil, a este sí se modifica, ¿no? Entonces vamos a interpretarlo, pero ahora va a ser tercer cuartil, el 75% de la información. Este se lo vamos a modificar porque está en nuestra marca de clase 3.55. La marca de clase 3.55 nos dice que la modalidad es de 3 a 4 mascotas. Entonces aquí tenemos que el 75 de los datos nos mencionan que tienen entre 1 y 4 mascotas. Y listo. Bueno, el 100% de los datos nos dicen que tienen entre 1 y 18 mascotas, ¿no? Así de simple. Rango intercuartilar nos falta. Es la distancia que hay entre el cuartil 1 y el cuartil 3. Es decir, la distancia que hay de nuestro cuartil 3 restándole el cuartil 1. Y nos dice que es de 1.7. ¿Ok? Cuartil 1 y cuartil 3, sí, exactamente. Listo. Y ya tenemos calculadas todo lo que vimos en estos cursos, ¿no? Relativo a la unidad 2. Nuestra tabla de frecuencia, la interpretación de nuestras tablas de frecuencia, todas nuestras medidas estadísticas de tendencia central, me faltó una L, de dispersión y de posición. ¿Qué nos falta? Pues ya nada más elaborar nuestro histograma de frecuencias. Entonces vamos a elaborarlo. El histograma de frecuencias lo vamos a elaborar también, si ustedes recuerdan, como si fuera un gráfico de columnas, tomando en cuenta nuestra frecuencia absoluta y puede ser nuestros límites, puede ser las modalidades o puede ser el número de intervalo de clase. Lo que es más claro es usar la modalidad, ¿no? Eso nos va a dar una información mucho más clara. Pero también podríamos dejar la marca de clase para que nos señale justamente el dato que se encuentra justamente a la mitad de nuestros límites. Entonces vamos a graficarlo. Vamos a insertar nuestro gráfico de columnas que vamos a modificar, si ustedes recuerdan. Vamos a primero a cambiarle aquí el título. Vamos a ponérselo desde acá, desde seleccionar datos. ¿Qué quieres? Quiero modificarle el nombre de la serie. Lo que quiero ahí es el nombre de mi pregunta. Y le doy a aceptar. ¿Qué más quieres modificar? Ah, pues el rótulo de mis etiquetas del eje horizontal. Quiero modificarlo. En vez de que me diga el número de intervalo de clase, pues quiero que me diga la modalidad, es decir, si la pregunta es cuántas mascotas tienes, pues quiero que me muestre la frecuencia de las mascotas que tienen. Entonces le doy editar y le doy que me ponga la modalidad. Le doy a aceptar. ¿Qué más? Bueno, para elaborarla, además tengo que agregar el polígono de frecuencias en mi histograma. Pero vean, incluso aquí lo vamos a volver a modificar porque no queremos la pregunta, porque no estamos mostrando como tal la frecuencia, sino lo que queremos comparar es nuestro histograma. Entonces, el nombre va a ser así, histograma. Listo, ahora sí. Ahora sí le voy a agregar otra serie que va a ser la misma, pero que voy a convertir en lineal para mostrar el polígono de frecuencias. Entonces le voy a agregar, ¿cuál es tu nombre de la serie? Yo mismo se la pongo, polígono de frecuencias. ¿Cuáles son los valores que vas a incorporar? Los mismos de la frecuencia. Y le doy a aceptar. ¿Qué me falta? Parece que ya está todo bien. Ok, aquí también lo que quiero, pues es de la misma forma las modalidades. Etiquetas del eje horizontal, sí, ok. Y particularmente sí, ahorita se lo modifico en la gráfica. Listo, ya tenemos aquí nuestra gráfica. Vamos a
verla para modificarla. Ah, me quitó el título. ¿Por qué me quitó el título de mí? Bueno, ahorita se lo agregamos. A lo mejor es por el tipo de gráfico. Ok. Vamos entonces a bajarlo para poderlo trabajar sin tanto amontonadero. Vamos a colocarlo aquí. Listo. Voy a seleccionarlo y en diseño de gráfico quiero uno que sí tenga el título, porque no sé dónde me puso el título, pero sí lo tiene. Qué extraño. ¿Qué será? Porque está muy ancho este. No, está bien. Ok, ahorita lo modificamos. Entonces, vamos a seleccionar este, primero este para hacerlo polígono. Nuestro polígono le damos clic con el botón derecho y le vamos a cambiar el tipo de gráfico. Tenemos columnas agrupadas, como es polígono, le vamos a poner el lineal con sus marcadores. Listo. Y a este en particular, vamos a seleccionarle los datos de los rótulos, sus etiquetas. Ok, va a ser la marca de clase, ¿no? Es este. No, pero las del eje está bien, lo que quiero es los rótulos. Ok. Está bien, bueno, así lo dejamos por lo pronto. ¿Qué más nos falta aquí? Nos falta uno que tenga leyenda. Así. Así. Sí, me gusta más así. Ok. Entonces aquí directo le ponemos histograma. Nos falta ahora juntar las columnas, ¿no? Entonces seleccionamos, le damos clic con el botón derecho, le vamos a poner aquí que nos modifique nuestra serie de datos, dar formato a serie de datos. Y donde dice ancho del rango, le vamos a poner 0. Y ahora sí ya nos lo dejó como histograma. Las últimas modalidades, vean, es un sesgo completo. Es muy pequeñito, por eso es que no nos queda como una distribución normal. Tiene completamente un sesgo. Aunque lo hagamos un poquito más ancho, se perciben mínimamente, ¿no? Entonces, así tal cual vamos a interpretar nuestra gráfica. Le vamos a poner aquí que la distribución de los datos no sigue la forma de una distribución normal. Es decir, tiene un sesgo a la derecha por los que tienen un gran número de mascotas. ¿Ok? Y la información se concentra en las primeras 3 modalidades. Y listo. Ahora sí ya tenemos todo. Tenemos nuestros intervalos de clase calculados con regla de Sturges. Tenemos las modalidades ya agrupadas, ¿no? Nos las agrupó por la regla de Sturges, pero aquí las anotamos. Tenemos el número de intervalos que tenemos. Tenemos nuestra tabla de frecuencias.
tenemos nuestra tabla de cálculo de las medidas de dispersión. Ok. Tenemos nuestra tabla de frecuencias interpretada. Ustedes tendrán que hacerla más amplia, ¿no? Yo solamente tomé un ejemplo de cada una. Tenemos nuestras medidas estadísticas calculadas de tendencia central, de dispersión y de posición. Las tenemos todas interpretadas. Tenemos nuestras gráficas de frecuencia. Ahí me faltó una, ¿no? Estas dos. Y tenemos nuestro histograma. Aquí también nos faltó interpretar, ¿no? Ustedes ya tendrán que interpretar aquí también su tabla, ponerle aquí alguna información derivada de la tabla, ¿no? Y listo. Eso sería todo lo que tenemos que entregar para la pregunta número 3 que nos tocó. ¿Dudas o preguntas hasta ahí, chicos? Pues solamente tengo una, profesora. Ajá. ¿Por qué las veces que le pregunté si tenía bien esto, no me dijo que en algo yo estaba fallando? Pues porque hasta que lo calculé, observé cómo queda, ¿no? Más bien usted observe, ¿no? ¿Qué es lo que le falló para que lo haga bien? ¿No? Dijo de compartir para que ya no se vea. ¿Y qué quieren que hagamos? Se los dejo a su criterio. Vemos un ejercicio completo con los con las 4 métodos de proyección, o vemos otra vez un ejercicio para cómo van a analizar su segunda pregunta, es decir, de una variable cuantitativa, pero que Yo ya tiene rangos predefinidos. me inclino a la segunda opción. La segunda opción, ¿sí? Los demás chicos, ¿qué dicen? Sí, con rangos predefinidos. Sí, profe, igual. Vamos entonces a hacer una con rangos predefinidos. Les comparto pantalla, nuestra misma base de datos. Profesora, ¿una con rangos predefinidos puede ser la pregunta número 4 o estoy mal? A ver, école. A ver, déjeme ver. ¿Qué edad tiene tu mascota? No, esta también es la que tenemos que crear desde, a ver, déjeme ver, de 2 meses a 10 años, 5 años, 2 años, 1, no, porque no le dimos rangos, ¿no? Es decir, también dejamos que las personas nos contestaran ellos, ¿Podría lo que ser ellos la, querían. o la 12, profesora? A ver, vamos a ver la 12. Profesora, entonces la pregunta número 4 igual se hace con regla de Sturges, ¿verdad? Ajá, sí, exactamente. Ah, sí, pero esta ya la vimos. Gracias. Vamos a calcularla. O si quieren la calculamos otra, bueno, la calculamos, pero parte, porque la idea es que vean una, ¿no? Vamos a hacer completitas. Esta a lo Pues mejor. mira, seguro para el cumpleaños de Valeria, pero todavía falta un rato. Pero Puede ser esta. Es la pregunta número 13. Aquí sí les dimos rangos de respuesta. Vamos a insertarle un filtro para ver cuáles son las opciones. Ajá, miren, estos son los rangos que les dimos. De 100 a 500 pesos, de 600 a 1000 pesos. Aquí nos respondieron más de una y aquí más de 1000 pesos. Seguramente aquí en estas que nos respondieron más de una, nos dieron más de una respuesta, es porque las personas tienen más de una mascota, ¿no? Entonces a lo mejor para el pez se gastan entre 100 y 500 pesos y para el perro de 600 a 1000 pesos, ¿no? Entonces, por eso es que ahí tenemos más modalidades. Ok, ya vimos entonces cuáles son nuestras modalidades. De 100 a 500, de 600 a 1000 y más de 1000 pesos. Son 3. Estas dos las tendremos que agrupar en esas 3 modalidades. ¿Ok? Entonces, vamos a copiarlas tal cual para ahorita que le demos el contar. Tenemos entonces de 100 a 500, de 600 a 1000 y más de 1000 pesos. Listo. Vamos a contar. Ya saben, es la opción contar sí.
Seleccionamos nuestro rango. Ah, ok, me falta. Y ese es mi rango, le doy punto y coma y le doy el criterio. Mi criterio es este, de 100 a 500. Vamos al siguiente, contar sí. Selecciono otra vez todo mi rango. Punto y coma. El criterio es de 600 a 1000. Y vamos por más de 1000 pesos. Contar sí. Seleccionamos el rango. Punto y coma. Y esta modalidad. Aquí no deben de estar todas, ¿no? Vamos a darle la sumatoria nada más para corroborar. Efectivamente, me dice que solo hay 457 respuestas de 464. Eso es por las que me repitieron más de una respuesta, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, esta. Vamos a colocarla aquí para agregarla. ¿Qué otro? ¿Esta qué fue? De 100 a 500 y de 600 a 1000. Esta es diferente. De 600 a 1000 y más de 1000. De 100 a 500 y de 600 a 1000. Creo que esta es igual a la primera. Ajá, entonces aquí ya tengo dos que me respondieron eso. ¿Ok? Voy en la 107. Aquí la 213 me contestó que de 600 a 1000 y más de 1000. Es la segunda modalidad. Entonces ya llevo dos aquí. Y vamos en la 213. ¿Ok? De 100 a 500 y de 600 a 1000. 243. Agregamos una más acá. También lo pueden hacer con contar sí, ¿no? Seleccionan las modalidades repetidas y ustedes lo pueden hacer con contar sí, como sea más sencillo. Como no son muchas, prefiero hacerlo así porque además así lo voy revisando bien. ¿Ok? De 100 a 500 y de 600 a 1000. Es igual a la primera modalidad. Y voy en 355. De 100 a 500 y de 600 a 1000 es igual a la primera modalidad y creo que ya es la última, sí. Entonces nada más le sumamos 1 a la primera modalidad. Listo, ya lo tenemos aquí. Ahora sí, vamos a ver, aquí nos están diciendo que es de 100 a 500 y de 600 a 1000. Ok, listo. Entonces, en mi frecuencia, a este valor le voy a sumar 5. Y también al segundo valor, que es de 600 a 1000, le voy a sumar estos 5. Listo. La última es de 600 a 1000 y más de 1000 pesos. Ok, entonces de 600 a 1000, además le voy a sumar estas. Y a más de 1000 le voy a sumar estas. Vamos a ver la sumatoria solo para corroborar. Y ahora ya me pasé, me dice que tengo 471, porque tenía yo 466 más 7, son 471, exactamente, ¿no? A ver, vamos a ver. 464, que era el original, más 7. 471. Ok, listo. Ahora sí ya tengo todas las respuestas. Vamos entonces, de hecho aquí ya podemos acomodar nuestra primera respuesta, ¿no? Bueno, nuestro primer análisis. De una muestra de 464 encuestas, obtuvimos
471 respuestas del gasto en alimento para sus mascotas. Listo. Ya tenemos entonces, aquí ya tenemos nuestras modalidades, ¿no? Entonces, en realidad, pues vamos a usar esta salvo al momento en que lleguemos a la marca de clase, ¿ok? Entonces, vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias. Ya saben, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada, frecuencia relativa en porcentaje, frecuencia relativa base 1 y frecuencia acumulada relativa. Tenemos aquí entonces que la primera frecuencia acumulada es igual al total de la primera modalidad. Ah, ojo, una nota, para que nos pueda salir nuestro histograma, solamente hay que checar que vayan ordenados de menor a mayor, ¿no? Es decir, si empezamos aquí de 100 a 500 pesos, de 500 a 1000 y más de 1000, ¿no? Entonces, no podemos poner, por ejemplo, primero más de 1000, después de 100 a 500 y después de 600 a 1000, porque entonces no va a tener sentido nuestro histograma. Solamente hay que revisar eso, ¿no? Ok, listo. Vamos entonces ahora sí a acumular las acumuladas del intervalo anterior más la frecuencia absoluta de mi nuevo intervalo de clase. Jalo mi fórmula y recuerden, para verificar, la frecuencia acumulada del último intervalo de clase me debe dar igual a mi n, o la sumatoria total de mis respuestas. Vamos a ponerle aquí, ok, vamos a quitarle este y le vamos a poner n igual para ya dejar fija nuestra n aquí. Vamos con la frecuencia relativa, regla de 3, acuérdense. Mi frecuencia absoluta por 100 entre mi n. Y mi n la voy a dejar fija, porque siempre voy a estar dividiendo todas mis modalidades entre n. Vamos a quitarle un poquito de decimales, no tiene caso dejar tantos. Y vamos ahora con la frecuencia relativa base 1. Aquí es más fácil todavía, si ustedes se acuerdan, solamente vamos a dividir la frecuencia absoluta entre mi n. Y lo mismo, voy a fijar mi n para poder jalar mi fórmula. Le voy a quitar también unos poquitos de decimales. Y vamos ahora a la frecuencia acumulada relativa. Es lo mismo que hicimos acá, pero ahora en vez de usar la frecuencia absoluta, vamos a usar la frecuencia relativa. La primera es la misma. A partir de la segunda vamos acumulando la frecuencia relativa del intervalo anterior más la nueva frecuencia relativa del nuevo intervalo. Jalamos nuestra fórmula y nos tiene que dar el 100%, ¿no? Igual acá para corroborar, sacamos la sumatoria, nos debe dar igual a 100. Para corroborar, la sumatoria nos debe dar igual a 1. Listo. Entonces ya tenemos nuestra tabla de frecuencias. Lo mismo. Vamos a empezar entonces a interpretar nuestra frecuencia absoluta. Todo lo que podamos interpretar de ahí. Frecuencia relativa, todo lo que podamos interpretar de ahí. Y frecuencia acumulada, ya saben, acumulada absoluta y acumulada relativa. ¿Ok? Listo. Vamos a graficar. Ya saben, aquí podemos graficar nuestra frecuencia absoluta o nuestra frecuencia relativa. Vamos a graficar entonces. Vamos a ver si elegimos otro. Esta, ok, está interesante, ¿no? Podemos dejarla esta.
que nos lo dé como rectángulos. Ok, vamos a modificar el título. No es el nombre de la serie, sino el nombre de la pregunta. Al mes, ¿a cuánto asciende? Y vamos a colocarle en vez de 1, 2, 3. Si queremos que nos coloque los rótulos. Y los rótulos son estos de aquí. Listo. Ah, pero no nos cambió el título del gráfico. Ok, vamos a modificar el título del gráfico. Aquí está, rango de datos del gráfico. Queremos modificar. Pues ya lo habíamos seleccionado. ¿Por qué no nos lo dio? Bueno, vamos a editarlo acá directamente. Listo. Al mes, ¿a cuánto asciende la cantidad que gastas en alimento para perro? Ah, pero esta es la frecuencia, ¿no? Nosotros lo que queremos es el monto. Entonces vamos a modificarlo. Ah. Seleccionar datos, no queremos la frecuencia, lo que queremos es cuánto gastan las personas. Y lo que gastan está aquí en la modalidad. Listo, ahora sí, ¿no? Aquí ya podemos ver, por ejemplo, así a primera vista. No, pues sí, la mayor parte de las personas gasta de 100 a 500 pesos, después de 600 a 1000 y más de 1000. Aquí no sabemos cuántas, ¿no? Solamente vemos la proporción o vemos el peso que tiene dentro de esa totalidad. Vamos ahora entonces a graficar la frecuencia relativa. También le podríamos dejar como teníamos el monto, ¿no? 235 personas, bla, bla, bla. Pero en realidad aquí la pregunta es ¿a cuánto asciende la cantidad? Entonces lo que nos interesa es la cantidad que gastan, ¿no? En el alimento. Entonces vamos ahora a graficar la frecuencia relativa. Para esa, pues sí es mucho más apropiado una gráfica de pastel. Vamos a elegir esta o esta. Esta está linda. Vamos a colocarla acá abajo. Vamos a modificarle su título también, ¿no? Queremos también la misma pregunta. Y también vamos a modificar aquí los rótulos, porque lo que queremos es también, puede ser, ahí sí pueden dejar ustedes a lo mejor, ¿no? Ya sea la cantidad o el número de personas. Vamos a ponerle seleccionar datos. En lugar de 1, 2, 3, quiero que me pongas estas cantidades. Y le damos a aceptar. Ok, ya podemos ver ahí, ¿no? Cuántas personas gastan de 100 a 500. Bueno, no cuántas, sino el porcentaje. Vamos a ver si podemos aquí agregar etiquetas. Ahí está. Vamos a sacar las etiquetas. Para que además se vea ahí mismo los porcentajes, ¿no? Entonces ya podemos ver, ¿no? Al mes, ¿cuánto asciende la cantidad que gastas en alimento para perro? De 100 a 500 pesos, el 61,57% de personas. De 600 a 1000 pesos, 30,57 y más de 1000 pesos, 7,86. Y esta gráfica, si ven, ya es muy clara, ¿no? Nos da muy fácil la información, muy rápido. Ok. Acá no sé si se pueda. Ok. Vamos a ver.
Nos dice que ya tiene las etiquetas, ¿ok? Y entonces vamos a ver si aquí le podemos modificar. ¿Cuáles son los rótulos? En vez de esto, queremos las cantidades. Ah, pero es que sí, nos lo cambia a la vez los dos, ¿no? Bueno, ustedes ya deciden ahí qué es más claro para la respuesta, si la frecuencia en número o las modalidades en cantidad, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí las dos. Vamos a hacer entonces ahora el cálculo de nuestras medidas estadísticas, que pues vamos a copiarlas del anterior. Vamos a colocarlas aquí al ladito. Y ya saben, son las medidas de tendencia central las medidas de dispersión y las medidas de posición. Ok, para calcularlo, como ya son datos agrupados, ya no lo podemos hacer directamente, por ejemplo, sobre esta información, ¿no? Entonces, sí tendremos además que calcular una marca de clase. Lo primerito entonces va a ser calcular la marca de clase. Después, para todos los datos agrupados, recuerden que siempre tenemos que tomar en cuenta la frecuencia. Entonces vamos a multiplicar nuestra marca de clase por la frecuencia para poder calcular nuestra media. Nuestra marca de clase, si ustedes recuerdan, es el valor que se encuentra exactamente a la mitad de nuestros límites. En este caso no calculamos intervalo de clase con regla de Sturges. ¿Por qué? Porque ya tenemos los rangos predefinidos. Déjenme le pongo aquí. Variable cuantitativa con rangos predefinidos. Pues la buena noticia, pues que nos ahorramos todo eso de calcular regla de Sturges, ¿no? Porque ya los tenemos aquí. Entonces, nuestra marca de clase va a ser el que se encuentra a la mitad. Es decir, aquí va a ser 500 más 100 entre 2. Ay, 500, ya, ok. Le pongo sus paréntesis, porque si no me hace cosas extrañas. Después aquí será 600 más 1000 entre 2. Déjenme le pongo el paréntesis. Y acá más de 1000 pesos, pues bueno, ya no me dice cuánto es el último, ¿no? Si son 5000 pesos o cuánto, entonces voy a usar tal cual es, 1000. Pero yo sé que es 1000 o más, ¿no? Aquí se van a acumular los que nos contestaron 1000 o más. Listo. Vamos entonces ahora a calcular mi marca de clase. Vamos a ponerle acá marca de clase. Bueno, mejor le voy a insertar una fila. Listo. Esta es mi tabla de frecuencias. Y a partir de aquí, pues van a ser mi tabla para calcular la dispersión. Bueno, dispersión y la media, ¿no? Ahora sí, ya tenemos nuestra marca de clase. Bueno, mejor aquí le pongo así, marca de clase. Y aquí sí ya tabla para calcular las medidas de dispersión. Espero que ustedes tengan por ahí una compu, chicos, para que lo vayan haciendo a la par, así es más sencillo, ¿no? Entonces, ahora sí, mi marca de clase por mi frecuencia absoluta. Lo mismo para todas.
saco mi sumatoria de X por FI, porque si ustedes recuerdan, ¿no? Para calcular la media de datos agrupados, en vez de solamente sumar esas modalidades, lo que tengo que hacer es multiplicarlo por las frecuencias. Y este dato, mi sumatoria, la voy a dividir entre N para calcular la media. Igual. Listo, voy a quitarle un poco de decimales. Listo, ahí está. Bien. Vamos a calcular la moda. La moda pues ya la podemos identificar aquí, ¿no? Además ya saben, vamos a colocar el dato estadístico, que es la marca de clase, y después en la interpretación ya vamos a usar las modalidades. Entonces, la moda se encuentra donde se concentra la mayor frecuencia, ¿no? Que es en esta. Mi marca de clase es 300. La moda es 300. Bueno, aquí le anoto directamente 300. Y aquí se anoto, la moda es que gastan entre 100 a 500 pesos. Mediana, es el valor que se encuentra exactamente a la mitad. Tengo 471 datos. Entonces, 471 datos entre 2, me dice que es de 235.5. Busco la posición en mi frecuencia acumulada. Se encuentra aquí también, en mi primer intervalo de clase. Entonces, quiere decir que la mediana es de 300 también. Y para interpretarlo, tomo también ya la modalidad. La mediana se encuentra en 100 a 500 pesos. Listo, aquí. El gasto promedio en alimento es de 507.86 pesos. Mi dato mínimo, ya, este no lo hemos calculado, pero ya saben, es. Bueno, de hecho, ya lo podemos sacar directo de nuestra tabla de frecuencias, ¿no? Nuestro dato mínimo, pues va a ser 100. Nuestro dato máximo, pues es más de 1000. No sabemos exactamente cuánto, pero sabemos que es más de 1000. Y nuestro rango, vamos a ponerle aquí 1000 y acá le ponemos 1000 o más pesos. Nuestro rango, para poderlo calcular, es 1000 menos 100. Pues hay una diferencia, una distancia de 900 pesos, ¿no? Ya nada más aquí le ponemos pesos. Rango medio es mi rango entre 2. Ese es el lugar donde se encuentra, ¿no? Entonces, para conocer el valor, pues será mi dato mínimo más el rango medio, que es de 550 pesos aquí también. Desviación estándar y varianza. Hacemos nuestra tabla. ¿Qué nos falta? Ah, pues lo mismo que teníamos. En nuestra otra tabla. Ahí está. Vamos en... Ay, qué feo me dejó aquí la... Pues quién sabe por qué me puso hasta allá la rayita. Ok, entonces va a ser igual a X, que es mi marca de clase, menos la media, que ya la calculé aquí. Y voy a fijar la media porque voy a hacer lo mismo con todos. Listo. Ahora este valor lo voy a elevar al cuadrado. Y lo mismo para todos. Y el último voy a multiplicar este valor por mi frecuencia. ¿Dónde está mi frecuencia? Acá. La sumatoria
Esta sumatoria la voy a dividir entre n. Y le voy a sacar la raíz cuadrada para calcular la desviación estándar. Este es igual. Ojo chicos, si ustedes, por ejemplo, raíz, no se acuerdan de estas fórmulas, yo porque pues ya me las sé, ¿no? Pero si ustedes no se acuerdan cuál es la fórmula para calcular desviación estándar, pónganse aquí al ladito las fórmulas, así como se las dejé en la guía, ahí al ladito, o tengan a su lado la guía, y en la guía van revisando la fórmula y ya ustedes van haciendo el cálculo. Le voy a quitar un poquito de decimales, y mi varianza es igual a la desviación estándar al cuadrado. Este sí tiene poquitos decimales. Y ya saben, me debe de coincidir con el paso anterior para calcular mi desviación estándar. ¿Qué me falta? Mis cuartiles y mi rango intercuartilar. Ok, vamos a calcular entonces cuartil 1. Y me falló. Este es el 3. Listo. Vamos a calcular primero la posición. Y lo mismo, ¿no? Es K por N entre el número de partes en que dividimos. Voy a sacar cuartiles, entonces lo divido entre 4. Bueno, vamos a hacer ahora quintiles, ¿no? Vamos a calcular quintiles para que veamos otra opción. Entonces vamos a agregar uno más acá. Listo, entonces vamos a calcular primero la posición. De mi primer quintil será entonces el primero por n, que es 461, a 471. Ok. Y eso dividido, cierro mi paréntesis, entre 5. Listo, me dice que está en la posición 94.2. Voy a jalar la fórmula, pero ya saben, tengo que modificar. Bueno, primero tengo que fijar n, que es G7. Y voy a modificar mi número de quintil. Aquí va a ser el segundo quintil. Aquí va a ser el tercer quintil. Aquí va a ser el cuarto quintil. Y aquí va a ser el quinto quintil. Listo. Esa es la posición, pero de entrada el último quintil ya sabemos que concentra todos los datos. Entonces aquí va a ser 1000 o más de 1000, ¿no? En la interpretación. El 100% de la información nos muestra que se gasta hasta más de 1000 pesos. Listo, vamos a buscar ahora entonces dónde está la posición 94.2. Tenemos acá, la buscamos en la frecuencia acumulada y se encuentra en de 100 a 500 pesos o su valor es de 300. Pero ahí nos vamos a repetir mucho, ¿no? Después 188.4, el segundo quintil, pues también se encuentra aquí. El tercer quintil, 282.6, también se encuentra aquí. El cuarto quintil, 376.8, es el único que cambió, ¿no? Se encuentra aquí en 800. La información pues la podemos interpretar así o así, pero son para datos agrupados, ¿no? Yo prefiero con la modalidad porque es más clara. Entonces, estas son iguales, entonces
Ahí les tocará a ustedes interpretar eso. Yo voy a interpretar a partir del tercer quintil. Ok. El 60% de la información nos indica que gastan de 100 a 500 pesos. Puede ser de la información o de las personas, ¿no? Aquí. El 80% de las personas gastan de 600 a 1000 pesos. Listo, rango intercuartilar. Pues necesito calcular mis cuartiles. Vamos a calcular el 1 y el 3 para poderlo calcular. Y lo mismo, copiamos la posición. Control C. Pero acá, en lugar de dividirlo entre 5, pues lo tengo que dividir entre 4. Mi tercer cuartil también es entre 4, pero es la posición número 3. Vamos a ver dónde se encuentra la posición. Ay, aquí me salió al revés. Esta es, es que este es 1 y este es 3. Ya nada más vamos a restar rápido, ¿no? ¿Cuál es el dato? Tenemos entonces que el cuartil 1, 117, se encuentra en 300. Y el tercer cuartil, 353.25, se encuentra en 800. De tal forma que la diferencia, es decir, mi rango intercuartilar, que es la diferencia entre el cuartil 3 y el cuartil 1, es de 500 pesos, ¿no? Y listo, ya tengo ahí todo. ¿Qué es lo que me faltó aquí? Nada más, hacer mi histograma. ¿Con qué hago mi histograma? Pues ya saben, con la frecuencia absoluta y tengo que modificar mis columnas. ¿Cómo andan ustedes de tiempo? ¿Tienen clase? ¿Hacemos el histograma o ya cortamos hasta aquí? Y lo hacen con lo que vimos en la pregunta anterior. Ustedes díganme. ¿Cortamos aquí, chicos? Bueno, pues lo vamos a dejar así. ¿Qué es lo que falta aquí? Hacer el histograma de frecuencias con el polígono de frecuencias e interpretarlo. Y listo. Eso es como tienen que entregar su variable cuantitativa con rangos predefinidos. Bien, chicos. Entonces lo dejaríamos aquí.